Qué hermoso tiempo de alabanza hemos tenido. Nos hemos gozado realmente en alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y por eso es que sabemos que Él está aquí, porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está aquí. Amén. Amén. No sé por qué se da, no sé si se da nada más aquí en la iglesia Génesis o se da en otras iglesias, que la gran mayoría de los hermanos gustan sentarse atrás y no adelante. De todos modos las pedradas caen igual, ¿verdad? Los proyectiles caen igual, así es que no se van a librar. Y nadie va a poder decir, Señor, yo no sabía porque ya oyeron, ya van a oír. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ha hablado en mi corazón y quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hemos estado viendo el tema general sobre desmantelando mitos. Ya nos estamos acercando al final de este tema general sobre desmantelando mitos. Hemos visto mitos sobre el infierno, mitos sobre la salvación, mitos sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, muchos mitos que hemos estado viendo y que hemos estado derribando conforme a la palabra de Dios. Y este día el pastor me dijo, bueno hermano, le toca predicar sobre mitos acerca de la creación. Y mi cabeza estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y cuál sería el mito más grande o los mitos más grandes acerca de la creación, acerca del origen de las cosas, acerca del por qué estamos aquí? Bien, encontré un artículo de un señor llamado Eduardo Vázquez. Ese artículo se llama Creación contra Evolución. Y este artículo menciona lo siguiente: la teoría moderna de la evolución fue elaborada por el científico británico Charles Darwin en su libro titulado, el título de este libro es un título corto, se llama Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, publicado en el año de 1859, y dicho concepto ha sido mantenido con algunas pequeñas modificaciones. Incluso hoy en día hay lo que se llama los nuevos darwinianos. Por tanto, la teoría general de la evolución se podría definir así. Pongan atención cómo se definiría la teoría. Toda la materia viviente, como se conoce hoy en día, se originó por una fuente original. De esta fuente espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva, de una combinación ya existente de moléculas y átomos, la vida comenzó. A través del tiempo, los cambios de esta forma de vida sucedieron de una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vida, invertebrados, multicelulares, y de estas, la vida vertebrada. Finalmente, el hombre primitivo apareció y evolucionó en la especie humana de la actualidad. Esto es tomado del libro del doctor Kirkwood. El libro se llama Las implicaciones de la evolución, impreso en 1960 en Londres. La más grande disputa, la más grande discusión sobre el origen de las cosas que conocemos hoy se da entre el relato de la creación. Es un relato bíblico que fue escrito por Moisés hace aproximadamente 3.650 años. En Éxodo 34:27 dice: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés es el que escribió lo que ahora se conoce como los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco. Este relato bíblico de la creación estuvo en vigencia y estuvo en la mente de muchas personas hasta que la teoría de la evolución de las especies, postulada hace 150 años, en 1859, por un brillante investigador llamado Charles Darwin, vino a aparecer. Charles Darwin, por cierto, les voy a hablar un poquito de la biografía de este hombre. Charles Darwin empezó su carrera de medicina, pero nunca la terminó. De ahí aprendió él el oficio de taxidermista. ¿Saben lo que es un taxidermista? Aquel que se dedica a disecar cuerpos de... No maneja un taxi, sino a disecar cuerpos de animales, ¿sí? Y después fue cautivado este científico Charles Darwin
fue cautivado por los escritos de los investigadores de su época. Un investigador muy famoso llamado William Paley escribió 2 libros que cautivaron la mente de Charles Darwin. Uno de ellos se llama Evidencias de la Cristiandad y el otro se llama Teología Natural o Evidencias de la Existencia y Atributos de la Deidad. ¿Qué es lo que querían decir estos hombres? Bueno, lo que querían hacer y que llamaron la atención de Darwin es que la teoría de la evolución demuestra que es un diseño divino. La naturaleza es un diseño divino y lo único que ellos quieren expresar, ellos se quieren explicar es cómo Dios usó las leyes de la naturaleza para llegar a lo que conocemos como el hombre actual, como la naturaleza actual, basados en el diseño divino. Esto es lo que quiso hacer Carlos Darwin, o sea, lo que dicen, la adaptación de lo que tenemos ahora es un proceso que Dios ha hecho a través de la naturaleza y cómo Dios actúa por medio de esas leyes. Y esto impulsó a Darwin a hacer su viaje a través del mundo en el barco Beagle, HMS Beagle, y después del cual postuló su famosa teoría de la evolución. En el artículo de un investigador del Departamento de Zoología y Antropología de la Universidad de Madrid, el señor José María Hernández de Miguel, menciona que la probabilidad de un evento, como lo explica la teoría de la evolución, de un evento de mutaciones genéticas en secuencia para lograr que una especie se transforme en otra, es de 1 en 10,000 millones. Esa es la probabilidad de que realmente haya ocurrido secuencia como lo explica la teoría de la evolución. 1 en 10,000 millones. Aunque después trata de disminuir ese número, pero esa es la probabilidad. Estuve investigando qué probabilidad había de que realmente ocurriera que un elemento unicelular, una sola célula, se pudiera bipartir y otra vez bipartir hasta generar un elemento multicelular y después de ahí generar elementos invertebrados y elementos todavía más complicados hasta llegar a los vertebrados. Es 1 en 10,000 millones, es una cantidad que a veces no nos alcanzamos a imaginar. Sin embargo, en su mismo artículo, Hernández de Miguel afirma que la teoría de la evolución, él mismo dice, la teoría de la evolución no trata de explicar el origen de las especies, sino solo su proceso de cómo se desarrollaron los seres de los primitivos a las especies modernas mejor adaptadas. ¿Qué es lo que pretendo hacer en el día de hoy? No voy a criticar, no quiero criticar nada porque no estoy al nivel de los científicos para criticar su trabajo. No tengo el conocimiento científico que ellos tienen, ni menospreciar todo lo que se ha hecho. Lo único que quiero es comprobar, lo único que quiero expresar es que Dios está detrás de todo el proceso de la creación. Dios en su palabra nos ha revelado cómo es que Él hizo y por qué Él hizo las cosas. Hebreos 11:3, quiero que me acompañen en su Biblia. Hebreos 11:3. La teoría de la evolución de las especies se enseña ahora en las aulas escolares como un hecho comprobadísimo, como un acto científico que ha sido comprobado y no como realmente se ha planteado, como una teoría. Pero Hebreos 11:3 nos dice, todos juntos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por medio de qué? De la fe. La teoría del Big Bang, o la gran explosión, dice que de la nada surgieron todos los elementos que hoy existen. Los defensores de la teoría del Big Bang dicen que hace aproximadamente 10,000 a 20,000 millones de años toda la materia se encontraba comprimida y en una trillonésima de segundo es lo que ellos dicen, alcanzó una potencia y una velocidad de expansión inimaginables. No calculan ni la potencia, no alcanzan a calcular ni la potencia ni la velocidad en la cual toda esa masa que estaba concentrada explotó y alcanzó una velocidad para
llegar a expandirse hasta donde más o menos hoy conocemos. Obvio, ellos dicen que el universo se sigue expandiendo, que las galaxias se siguen alejando unas de otras, que los planetas siguen explotando, que las estrellas siguen creándose, que todo eso que conocemos es secuelas y consecuencias de aquella antigua explosión que formó el universo. Ahora se sigue expandiendo a una velocidad infinitamente menor de lo que se conocía, porque ahora se puede apreciar esa velocidad. En aquel momento ellos dicen no se podía apreciar. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿qué fue lo que originó aquella explosión? Algunos dicen toda la fuerza contenida ahí no se pudo contener más y explotó. ¿Qué fue lo que explotó? Ellos dicen explotó la nada. Y hay otros que dicen no, lo que pasa es que un agujero negro absorbió toda la materia existente de un universo antiguo, la absorbió y generó ese agujero negro, ese vacío, y de ahí explotó. Y ese universo antiguo fue creado de otra explosión mucho más antigua, que fue creado de otra explosión mucho más antigua, y lo que ellos dicen es algo cíclico que va a ocurrir, y es lo que está ocurriendo, dicen ahora, que se está generando un agujero negro otra vez que va a absorber toda la materia, todos los planetas, todas las galaxias, todos los sistemas sociales, los sistemas solares, los va a absorber, y vamos a volver a desaparecer, y va a volver a otra explosión, y así continuamente hasta el infinito. Eso es lo que ellos están diciendo. Y es un ciclo de expansión, contracción que nos lleva al infinito. Salmo 19. Yo quiero que me acompañen al Salmo 19, versículos del 1 al 6. Salmo 19 del 1 al 6. Todos juntos, ¿qué dice? Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y nada más basta que salgamos en una noche estrellada, en una noche despejada, para que nos demos cuenta que toda esa belleza tiene un propósito, que toda esa belleza tiene un porqué, que toda esa belleza no pudo venir de la casualidad ni del azar, sino que todo esto tiene un propósito. Las cifras que usan los científicos sobrepasan el entendimiento humano. No alcanzamos a entender cómo manejan esas cifras, y esas cifras, ¿saben qué? Caen en el área de la religiosidad, caen en el área de la fe religiosa. Los científicos no se han dado cuenta que ellos han llegado a crear aquello que ellos criticaban, y han hecho de la teoría de la evolución una religión, y han hecho de los descubrimientos científicos una creencia, una fe, y ellos dicen y critican a todos aquellos que no creen en su teoría, y los llaman faltos de ciencia, faltos de conocimiento, los señalan como ignorantes, los señalan como retrógradas. Y muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de críticas. Aquellos que realmente creemos que Dios tiene un propósito inicial y final en toda la creación, hemos sido objeto de muchas de esas críticas. Y la otra vez, Michelle nos daba su testimonio de cómo fue también objeto de críticas en una clase de un maestro que le decía, es que no puede ser, y ella decía, no, es que Dios va a hacer las cosas que hacen. Y nos daba su testimonio, y como es en muchos testimonios de los que estamos aquí, que hemos vivido en carne propia cómo se nos señala por creer en un Dios creador,
por creer en un Dios poderoso, por creer en un Dios sobrenatural, por creer en un Dios que tiene un propósito en cada uno de nosotros, por creer en un Dios que vive y permanece para siempre, que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Pero este grupo de científicos critican la palabra de Dios y dicen, no es cierto lo que dice la palabra de Dios. No es cierto, no creas porque lo que te dice la palabra de Dios es mentira. Y la otra vez oía un programa de History Channel o Discovery Channel, no me acuerdo, en donde la misma científica decía, no podemos ni debemos guiarnos totalmente por la palabra de Dios. Tiene que haber algo más que la palabra de Dios. ¿Y se acordarán quién daba un consejo similar? Génesis 3, versículo 1. Llega la serpiente con Eva y le dice, con que Dios te ha dicho, con que dijo Dios, crea toda mi palabra. Te voy a decir que hay algo más allá que la palabra de Dios. Y de ahí se generó el primer pecado. ¿Y cuántas veces el enemigo ha llegado a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dice, ¿y a poco tú crees todo lo que dice la Biblia? ¿Y a poco no crees que hay algo más allá de la palabra de Dios? ¿Y a poco tú crees que nada más siguiendo o confiando en Dios vas a seguir adelante? No, tú tienes que hacer, tú tienes que pensar, tú tienes que ir más allá que la palabra de Dios. Y cuando lo hemos hecho, hemos desobedecido a Dios y hemos sufrido las consecuencias. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros realmente confiemos en su palabra. Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17. Dice la palabra de Dios, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos está dando un porqué de la creación, nos está dando un objetivo de la creación. La teoría del origen y la evolución de las especies por selección natural postula que la complejidad y vastedad de las especies de seres vivos que pueblan hoy el planeta es el resultado de cambios y mutaciones genéticas que se han dado por casualidad a lo largo de la historia para permitir que sobreviva la especie más fuerte o la que tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios climáticos drásticos, logrando que aquellas especies menos fuertes o menos adaptadas perezcan o sean exterminadas por los más fuertes y más adaptados. Se explica entonces como una lucha constante por la supervivencia, donde siempre el más fuerte sobrevive y donde existe una eterna competencia que es el objetivo y meta de la existencia de la humanidad según ellos. Siempre tiene que haber una competencia, siempre tiene que haber una lucha, la ley de el más fuerte. ¿Sabían ustedes que la raza humana, que la especie humana es la especie más débil al momento de nacer? Cada uno de los bebés de la especie humana cuando nacen somos los más débiles. Dejen ustedes cualquier animal al momento de nacer y se valen por sí mismos, se levantan, ya saben caminar y saben valerse por sí mismos. Ellos se acercan a la fuente de su alimento y empiezan a comer, porque ya tienen esa fortaleza. Pero dejen a un bebé humano, recién nacido, sin atención, ¿qué le pasa? Se muere porque somos la especie más débil. No somos la especie más fuerte. Somos la especie que mejor nos adaptamos. Pero ¿realmente alguien está adaptado a todo el frío o todo el calor? ¿Alguien está adaptado? Y vemos aquí a Michelle que sufre de calor, ¿verdad? No estamos adaptados, hemos creado elementos para adaptarnos, pero realmente somos la especie más débil. Pero Dios nos ha dado dominio.
señoréate sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la tierra te vas a señorear. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Le has hecho qué? Poco menor que los ángeles, y le has dado honra y gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todos los animales tienen temor del hombre, y toda especie de animales ha sido domada por el hombre, dice Santiago. Pero la teoría de evolución dice que la especie más fuerte es la que va a sobrevivir. ¿Cómo está eso entonces? No entiendo, pero lo único que sí entiendo es que Dios nos creó. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos creó para competir. Dios no nos creó para luchar unos contra otros. Dios no nos creó para matarnos unos a otros. Dios nos creó para ayudarnos mutuamente, para animarnos al amor y a las buenas obras, para que nos soportemos, literalmente que nos soportemos unos a otros. Amén. Es que me cae mal, sopórtalo. Es que no me presta atención, sopórtalo. Es que me miró feo, estás feo pero sopórtalo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos cómo ese contraste. La teoría de evolución dice: es una lucha, es una competencia, es una destrucción. La creación de Dios debe de ser en armonía, debe de ser en ayuda mutua, debe de ser en crecimiento, debe de ser en amor. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues los suyos somos y ovejas de su prado. Según la teoría de la evolución, la ancestral célula única, de la cual surgieron todos los demás seres vivos, tuvo el deseo o la intención de multiplicarse al grado de formar organismos multicelulares. Estos organismos tuvieron posteriormente también el deseo o la intención de nadar, lo cual les permitió generar aletas especiales, y que más adelante quisieron explorar la tierra fuera del agua. Entonces, por azares del destino, ellos cambiaron esas aletas por patas para explorar, para poder desplazarse por la tierra seca y firme. Estos animales terrestres, después explorando toda el área, desearon trepar los árboles, lo cual les ayudó a generar garras capaces de subir y aprovechar los frutos altos. Posteriormente, estos animales desearon volver a bajar y tener el deseo de caminar cada vez más erguidos, y usar herramientas y usar armas, y también anhelar controlar el fuego y anhelar habitar en cuevas y en casas. Este es el resumen de la teoría de la evolución dado por el famoso investigador y científico Carl Sagan. ¿Cuántos han oído hablar de él? Carl Sagan, en su video sobre el origen del cosmos, donde trata de explicar el proceso y desarrollo de los seres vivos desde el momento mismo de su surgimiento hasta su estado actual. Esta explicación del proceso evolutivo, y por cierto, la palabra proceso involucra una voluntad y un plan inteligente, predeterminado para llevarse a cabo. El proceso evolutivo es un proceso inteligente, no es un proceso de casualidad, no es un proceso del azar, es un proceso inteligente, es un plan predeterminado. Y este proceso evolutivo adjudica a los animales ancestrales deseos e intenciones propios de los seres humanos. Los animales tienen su instinto, comen por instinto, se guían por instinto, se trasladan por instinto.
No tienen un plan de vuelo, no tienen un plan de migración, no tienen un plan de que, hoy voy a comer verduras y mañana carne. No tienen un plan de dieta, no les importa si suben o bajan de peso, no les importa si hoy se peinaron y mañana no. Ellos viven por instinto. Pero el proceso de la evolución les adjudica a ellos, es que hoy quiero subir al árbol. Es que, ¿qué hay más allá del agua? Una voluntad que no pertenece al reino animal, sino solamente al reino humano. Pero el salmista reconoce y nos invita a reconocer que nada ni nadie puede lograr o hacer algo en sí mismo. Yo quisiera adelgazar, pero si no tengo esa voluntad de hacerlo, no lo voy a hacer. El ser humano quiere volar y tiene siglos queriendo volar el ser humano, pero eso no le ha permitido al ser humano generar alas. Ha tenido que construirlas, pero yo veo mis brazos y créanme, no soy apto para volar. No soy apto para volar y nadie, ningún ser humano ha sido apto para volar, por más deseo que tenga de volar. Y no hemos podido tener la capacidad de vivir bajo el agua, por más deseo que tengamos de vivir bajo el agua. No ha habido. No se ha logrado tener esa evolución, porque Dios nos marcó unos límites. Porque Dios nos dijo, tú vas a estar sobre la tierra y tú vas a respirar aire, y los peces van a vivir bajo el agua, y las aves son las que van a volar, pero tú te vas a quedar aquí con los pies en la tierra. Y así es como debemos de vivir, con los pies en la tierra. Nadie está por encima de otro, todos somos iguales delante de Dios. Debemos de vivir con los pies en la tierra. Solo Dios tiene el poder, solo su palabra tiene el poder, solo Él tiene la idea y la voluntad de crear un orden, una hermosura, una perfección en la creación. Solo Dios. El pasado fin de semana observaba yo una conchita de mar y le platicaba a mi esposa y a mi suegra y le decía, una cosa tan pequeña nos puede enseñar el gran poder de Dios, el diseño tan hermoso, tan perfecto, tan bien adaptado a su medio ambiente. Y además la secuencia de colores de esa conchita era algo hermoso. Alguien va a decir, ay hermano, lo que te fijas en esas cosas, pues en esas cosas está el poder de Dios, en esas cosas está la voluntad de Dios, en esas cosas yo puedo ver la grandeza de Dios, que aún en cosas más pequeñas Él se fija, Él tiene ese detalle y Él dice, así va a ser. Y si Dios se fija en una conchita de mar, ¿tú crees que no se va a fijar en tu vida? ¿Tú crees que no está interesado en los detalles de tu vida? ¿Tú crees que no está interesado en tu presente, en tu pasado, en tu futuro? Él está interesado en ti, al grado de que Él sí sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuántos se te han caído y cuántos te van a nacer. Él sí sabe los días de tu vida. Y Él dice, con una invitación muy grande para todo aquel que no crea y que tenga la vida eterna. Amén. Ese es el poder de nuestro Dios. Los científicos apoyan la teoría de evolución y hay quienes apoyan la creación de Dios, y ambos grupos muchas veces se muestran intolerantes unos con otros. Muchos se acusan de faltos de inteligencia. Todos tenemos los mismos datos, todos tenemos los mismos descubrimientos arqueológicos, los mismos descubrimientos paleontológicos, los mismos descubrimientos científicos, los mismos descubrimientos astronómicos, y los usamos para demostrar que unos a otros estamos fuera de la razón y nos acusamos mutuamente. Todos tenemos las mismas evidencias y tratamos de explicar el porqué de dichas evidencias. Pero cada persona es libre de pensar lo que ella quiere. Josué, en su último discurso, les dice al pueblo de Israel: si más nos parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los pueblos en los que ahora habitan.
Pero ¿sabe qué? Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. O tú puedes decidir qué vas a creer. Puedes creer en los mitos de la antigüedad que hablan de la lucha de dioses y de la lucha de semidioses, y que esas luchas generaron lo que ahora conocemos como el planeta Tierra y la creación. O puedes creer en la teoría de la evolución y afirmarte, decir, yo estoy con el conocimiento científico y hago a un lado el relato bíblico de la creación. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo en mi casa vamos a servir a Dios. Yo en mi casa vamos a servir a Dios. Tú decide lo que quieras, pero yo te voy a decir una cosa. Si hoy tú decides servir al Señor, si hoy tú decides creer en Dios, hazlo de todo corazón. Hazlo también de todo entendimiento. No te quedes con lo que te diga hoy aquí, sino realmente ve con el Señor y dile: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú hoy que yo aprenda? ¿Qué quieres tú que hoy conozca? No nos conformemos nada más con lo que se nos habla o con lo que aprendamos 1 o 2 horas una vez a la semana, sino que de día y de noche meditemos en la palabra de Dios, hagamos de ella nuestro deleite. Yo te invito a que hoy lo hagas. Tú eliges a quién sirves. Decía Billy Graham, después de terminar cada uno de sus sermones, cada una de sus campañas, él decía: la gente hace 2 decisiones y toda la gente decide qué es lo que va a hacer con el sermón, y nosotros decidimos qué vamos a hacer con los sermones. ¿Decidimos realmente servir a Dios o decidimos rechazarlo? Si tú decides rechazarlo, puedes realmente tomar lo que te he dicho y olvidarlo. Pero si realmente tú decides servir a Dios, no te quedes nada más con lo que yo te diga. Tú tienes la palabra de Dios. Tenemos esa libertad. Vivimos en un país donde hay libertad todavía para escudriñar la palabra, que es un mandamiento del Señor Jesús: escudriñar las Escrituras, guardarlas en nuestro corazón por medio de la memorización, por medio del estudio. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿A quién vas a seguir hoy? Vamos a orar. Señor del cielo, de la tierra y de todo lugar, te alabamos, te glorificamos y te damos a ti la honra y la gloria. Declaramos, Señor, que no conocemos todo. Declaramos, yo me declaro, Señor, incompetente en muchos aspectos de la ciencia, pero lo único que yo sé, Señor, es que mi confianza está puesta en ti. Lo único que yo sé es que creo en un Dios vivo, en un Dios creador, en un Dios omnipotente, y que a Él declaro el Señor y el Rey de mi vida, y que no me avergonzaré jamás de declararte mi Rey, y declararte mi Señor, y declararte mi amor. Y yo te ruego, Padre, que este mismo sentir lo pongas en el corazón de mis hermanos, y que si hay alguien que está dudando si creer en ti o no, Señor, que tú toques hoy su corazón y que tú te muestres a él con ese poder, Señor, con el que creaste todas las cosas. Que esto que hemos oído, Señor, que esto que conocemos, que realmente lo pongamos delante de ti, y que dejemos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Tú nos has dado la libertad en tu palabra de examinarlo todo y de retener lo bueno. Señor, no queremos retener nada más lo bueno, sino lo excelente que eres tú, Señor. Tú eres lo excelente, tú eres lo mejor para nuestra vida. Y yo quiero, Señor, hoy invitar a mis hermanos a que también retengan lo excelente en su corazón. Y que si hay alguna persona hoy que aún está dudando, que aún está batallando y que hoy quiere entregarle su vida al Señor, hoy es la oportunidad. Si alguien en un futuro ve este video y dice: yo no sé qué elegir, yo te invito a que tú hoy elijas al Señor, y que tú hoy le abras la puerta de tu corazón al Señor, y que le digas: Señor, entra a mi vida, dame esa seguridad que solamente puedo obtener en ti. Te entrego hoy la puerta te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida.
Si hay alguien hoy en este lugar que nunca le ha abierto la puerta de su corazón al Señor y que hoy quiere hacerlo, tú puedes hacerlo hoy. Nadie está viendo. Si quieres hacerlo, solamente señálalo levantando tu mano y diciendo: Señor, hoy entrego mi vida. Habrá alguien en este lugar que quiera entregarle su vida al Señor. Habrá alguien hoy que realmente quiere reconocer a Dios como el Creador y como el poderoso en su vida. Si no hay nadie con ese deseo, y si eso quiere decir que cada uno de nosotros realmente ya lo recibimos, el nombre de Dios sea glorificado. Llevemos el mensaje de la salvación a aquellos que no lo conocen. Llevemos el mensaje de la salvación a aquellos que no han decidido. Llevemos el mensaje de la salvación a aquellos que caminan el camino de la perdición, para que realmente lo reconozcan. Señor, gracias por los corazones de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Espero no haberles aburrido mucho y que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos saludándonos unos a otros.